A todos, muchas gracias por haber dado clic en el link y haber aceptado participar de una nueva propuesta de Beca Conversa con los Asset Managers. En esta oportunidad con una muy generosa delegación que nos acompaña y que voy a presentar de inmediato para, sin rodeos, comenzar con la presentación. Hoy nos acompaña, en primer lugar, Mathieu Rolin. Mathieu está en París en este momento, perdón si estoy pronunciando mal tu nombre, Mathieu, pero mi Perfecto. francés no es muy bueno. Agradecerte muchísimo que desde París nos acompañes. Como la gente se dará cuenta, tu español es muy bueno para esta presentación. Él es Portfolio Manager de la firma Thematics Asset Manager y en particular es el responsable de manejar el fondo de seguridad o el Thematic Safety Fund, del cual ahora va a contar un poco más. Tiene estudios en finanzas en distintas universidades de Francia. Y también nos acompañan de la firma Natixis, Martín Herbón, que es el Country Head para el Cono Sur, y Gabriel Gallone, gerente de ventas y amigo de la casa de Beca de muchos años. Ellos están en Montevideo, están un poquito más cerca, pero también respetando la distancia, cada uno en su respectivo Zoom. Les quiero agradecer a todos muchísimo por haber puesto a disposición de nosotros esta charla del día de hoy. Para que la gente entienda un poco más, Natixis es una de las firmas más grandes de inversiones de Francia, es la segunda más grande de Francia, corrígeme si me equivoco, y es el quinto grupo financiero más grande de toda Europa. Natixis tiene un esquema de afiliados en su negocio de investment management, de asset management, con lo cual Thematics, que es la firma que representa a Mathieu, es una de esas tantas afiliadas que trabaja para Natixis. De alguna manera ese es el vínculo. Y en particular Thematics con ideas de inversión, con convicciones muy fuertes que nos resultaron muy interesantes para compartir con todos ustedes. Disculpen si me olvido de algún dato en la presentación, cualquier cosa después ustedes, Martín, Gaby, Está complementan un perfecto. poco más, pero quiero ir buenísimo. Entonces, Mathieu, te invito a compartir la presentación con nosotros, que nos cuentes un poco más de las ideas de temáticas en management y después nos ponemos un poco más a fondo en lo que es el fondo de safety. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, primero diría unas palabras propósito de Thematics Asset Management para empezar, que es como lo dijiste, es una sociedad de gestión de activos especializada en la gestión temática y estamos afiliados del grupo Natixis, que posee el 50% del capital de la compañía. Y lo que es muy importante, me parece, es que los fundadores de la empresa son antiguos gerentes de un importante banco suizo y fueron los pioneros de gestión temática, con más de 10 años de experiencia en promedio en ese campo de gestión temática. Y yo diría, eso es mi opinión personal, porque yo soy nuevo en la compañía, es que llevo un año con la compañía, pero esos gestores tienen uno de los mejores antecedentes en gestión temática en Europa y quizás en el mundo. Y bueno, hay que saber que esa compañía tiene 8 gerentes que gestionan las 4 estrategias desarrolladas por Thematic Asset Management. Y nuestro modelo es que cada estrategia es gestionada por 2 personas que son a la vez analista y gestor de fondo. Bueno, entonces, en cuanto a nuestras estrategias, tenemos primero el fondo Thematic Safety, es lo que más me gusta porque soy el gestor de esa estrategia y voy a presentarles después. Es un fondo que está interesado en el mundo de la seguridad, como lo dijiste, ¿no? También tenemos Thematics AI and Robotics, que invierte en compañías activas en la inteligencia artificial y la robótica. Y hay que entender que el mundo en el que vivimos está cambiando con esa inteligencia artificial y la robótica que están invadiendo todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y con ese fondo Thematics AI and Robotics, les ofrecemos una exposición de esta revolución que está en curso. También tenemos el fondo Thematics Water, que ese fondo invierte en todos los sectores que contribuyen a preservar el agua, que es un recurso esencial para la vida, y también que participan a restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda de agua a nivel mundial. Y eso es muy importante en el mundo actual. Y por último, tenemos una estrategia muy reciente
es el fondo Thematic Subscription Economy. Es una estrategia que no existe en ninguna parte del mundo. Es la única estrategia que se concentra en la economía de la suscripción. El fondo se centra en el cambio del modelo de negocio de muchas empresas que venden cada vez más de sus productos o sus servicios a través de un sistema de suscripción. Y hay que entender que ese sistema les permite a esas empresas, entre otras cosas, tener una mejor visibilidad de sus flujos financieros, de sus ingresos, pero al mismo tiempo establecer relaciones más estrechas con los clientes. Esas son las 4 estrategias que tenemos, pero hemos pensado a los inversores que no pueden elegir entre esas 4 estrategias y hemos creado el fondo Thematics Meta. El fondo es muy interesante porque invierte directamente en cada una de las 4 estrategias, directamente en las compañías. No invertimos en los fondos, sino que invertimos en los títulos, en las acciones de las compañías, sobre una base igualmente ponderada entre las estrategias y con ajustes mensuales. Así que tenemos 4 estrategias y 5 fondos. Perfecto, Mathieu. Muchas gracias por esta introducción a Thematics Asset Management y sus diferentes estrategias. ¿Podrías, por favor, explicarnos cuál es el proceso de inversión y los aspectos fundamentales que toman en cuenta a la hora de elegir las compañías en las que invierten? Sí, claro. Bueno, nuestra filosofía de inversión se basa en 4 pilares, como lo pueden ver en la pantalla. Primero es lo que llamamos el crecimiento secular. Eso es, para mí, es lo más importante. Hay que entender que cada una de las empresas en las que invertimos se beneficia de un cambio estructural en el mundo en el que vivimos. Y esos cambios serán los impulsores del crecimiento de estas compañías durante los próximos 5, 10 o incluso 20 años. Y las fuerzas detrás de esos cambios son la demografía, la globalización, la innovación y, por último, la regulación. Segundo, estamos concentrados. Y eso significa que sabemos mucho, pero sobre un número limitado de valores. Porque no cubrimos todo el mercado. Cubrimos solamente las 200 a 250 acciones que componen nuestro universo de inversión. Y de esa manera somos expertos en los valores en los que invertimos. Y somos expertos en el campo financiero, pero también, y eso es muy importante, en el campo extrafinanciero. Estamos también libres de restricciones, y eso significa que no tenemos un punto de referencia. Y también no tenemos límites geográficas, sectoriales o de capitalización de mercado. Por eso la cartera de Thematic Safety es el resultado de nuestra selección de acciones y se concentra alrededor de 40 a 50 acciones o compañías como máximo. Y finalmente contemplamos una gestión responsable, porque somos inversores a largo plazo y estamos convencidos del valor añadido que supone tener en cuenta los criterios ASG, o sea, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. E integramos esos criterios en cada etapa de nuestro proceso de inversión. Primero, excluimos las acciones relacionadas con las armas de ese universo de inversión. Segundo, analizamos los elementos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Tercero, tenemos en cuenta esos elementos ASG al determinar la ponderación de una posición en la cartera. Y por último, votamos en las juntas de accionistas e interactuamos activamente con la dirección de esas empresas en cuestiones ASG. Y a finales de todo eso, tenemos el fondo Thematic Safety, que es el único fondo especializado en la seguridad que tiene la etiqueta ISR, Inversión Socialmente Responsable. Muchas gracias, Mathieu, por tu explicación. Nos parece muy interesante poder invertir en estas temáticas que están teniendo un crecimiento secular, como dijiste, y a su vez que tengan en cuenta los factores de inversión responsable al momento de elegir las compañías. Un tema que cada vez viene cobrando mayor trascendencia a nivel de los inversores. Como Andrés mencionó en la introducción, dado que tú manejas el fondo de seguridad, ¿podrías por favor profundizar en las principales características del fondo
¿Y por qué entiendes que hace sentido invertir en el sector de seguridad en particular? Sí, claro. Bueno, la seguridad representa una extraordinaria oportunidad de inversión. Estoy seguro de que recuerdas tus cursos de economía o de socioeconomía y la famosa pirámide de Maslow. Si te acuerdas, esa pirámide ilustraba las necesidades básicas del hombre y la jerarquía de esas necesidades. Y en la base de esa pirámide encontramos naturalmente necesidades fisiológicas como beber y comer. Pero justo después, en el segundo piso de esa pirámide, encontramos la necesidad de seguridad. Y eso es la prueba de que la seguridad es una necesidad humana esencial. O sea que no podemos vivir sin seguridad. Y eso hace que el gasto de la seguridad sea muy resistente. De hecho, no se puede vivir sin seguridad. Y voy a darles un ejemplo. Imaginemos que estamos en una recesión. Bueno, es muy fácil de imaginar porque es la situación en la que estamos ahora mismo. Y en esta situación, los ingresos de las empresas suelen bajar, incluso bruscamente. Y así que esas compañías tienen que ahorrar, tienen que recortar los gastos, tienen que recortar algunos empleados, pero los últimos gastos que van a recortar son los gastos de seguridad. Y porque es muy fácil de entender, porque si se reducen los gastos de seguridad física, con las cámaras de vigilancia, los controles de identidad y tal, cualquiera podría entrar en las oficinas de la empresa y robar material e información sensible. Y del mismo modo, no recortarán sus gastos de ciberseguridad, porque si no se arriesgan a una doble penalización en caso de piratería. Más allá del robo de información, la compañía verá su reputación manchada, apareciendo en la primera página de los periódicos por haber sido hackeada. Pero también desde el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, recibirá una multa de hasta 20 millones de euros o el 4% de sus ingresos. Y ese tipo de regulación se está desarrollando en todo el mundo. Y la segunda cosa es que la seguridad es también un universo que está mostrando un sólido y alto nivel de crecimiento. Nuestro universo está mostrando un 11% de crecimiento en los ingresos, es decir, casi el cuádruple de la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía mundial. Hay que entender que la seguridad está a nuestro alrededor todo el tiempo. Vivimos en un mundo cada vez más seguro y los elementos de seguridad forman parte de nuestra vida diaria, tanto que ya no les prestamos atención. Pero están en todas partes, ¿no? Y esto que ilustramos aquí en este slide, y pueden ver que en cualquier momento del día o de la noche, todos se enfrentan a elementos de seguridad. Por ejemplo, la seguridad de la red eléctrica debe ser garantizada. De lo contrario, un hacker podría hundir una ciudad como Montevideo en la completa oscuridad y crear un caos. Eso es la ciberseguridad. Tratamos también de los controles de accesos a las empresas y los edificios públicos. O aún podemos hablar de la seguridad de los pagos. Hemos visto que con el COVID el pago sin contacto se ha desarrollado muy rápidamente. Pero eso solo ha sido posible porque cada año se invierten miles de millones de dólares en la seguridad de los pagos digitales. En esa ilustración hay muchísimos ejemplos. Y así que pueden ver que la seguridad está en todas partes y en todo momento. Gracias, Matías. Entendemos el doble valor de invertir en seguridad, es decir, la resiliencia que el sector da y el crecimiento que nos ofrece. Pero para ser más concretos, ¿podrías presentarnos el universo de inversión del fondo? Sí, por supuesto. Aquí tenéis el universo, la ilustración del universo de inversión del fondo. Y puedes ver que consta de dos partes. En un lado tenemos las compañías que pertenecen al mundo digital y por otro lado tenemos las compañías que pertenecen al mundo real. En el mundo digital, primero, invertimos en dos subsegmentos, conectividad y compras digitales. En la parte de conectividad, invertimos en compañías que protegen nuestro espacio digital y nuestros datos. Estamos hablando de seguridad cibernética, de centros de datos e incluso de ciberseguros. Y hay
hay que entender que con la multiplicación de los dispositivos conectados, como los laptops, los teléfonos y tal, las redes informáticas se extienden casi hasta el infinito. Y ahora se necesitan soluciones cada vez más innovadoras para proteger esas redes informáticas. Y a Thematics, nuestro trabajo es identificar esas empresas que desarrollan esas soluciones de ciberseguridad e invertir en el capital para apoyar el desarrollo de esas compañías. Aquí estoy hablando de compañías como Varonis o Equinix, que es el líder mundial en centros de datos, o Zscaler, que es el inventor del VPN del mañana. En el segundo subsegmento, comercio o comprar, invertimos en la digitalización de los pagos. Los pagos digitales, bueno, son pagos con una tarjeta bancaria, un teléfono inteligente, un reloj conectado. Esos pagos digitales están ganando cuota de mercado frente a los pagos en efectivo cada día. Y hemos visto que la crisis del COVID-19 ha contribuido a reforzar esa tendencia, porque por razones de seguridad sanitaria, muchos consumidores ya no quieren tocar las monedas o los billetes. Y el comercio electrónico también está acelerando esa tendencia. Y en ese subsegmento, entre nuestras convicciones, hay PayPal, que todo el mundo conoce, pero también Nexi. Nexi es el líder en procesamiento de pagos en Italia. Y ahora en el mundo real, tenemos en primer lugar el segmento de la seguridad alimentaria. Se organiza en torno a la seguridad del agua y los alimentos. Invertimos en empresas como Ecolab, que es el líder mundial en higiene, o Thermo Fisher o Eurofins Scientific en el campo de las pruebas de salud. Luego, el subsegmento de la movilidad. Ese subsegmento se centra en la seguridad del transporte, coche, camión, tren o metro. En este segmento, por favor, no me pregunte cuál es el coche más seguro del mercado, que no tengo ni idea, porque eso no me interesa. Lo que me interesa es saber cuál es la mejor solución de seguridad digital. Un ejemplo, en el pasado, los fabricantes de coches solían intentar limitar las consecuencias de los accidentes con la invención de los cinturones de seguridad, los airbags y tal. Pero ahora, gracias a la innovación digital, intentar evitar no solamente las consecuencias de los accidentes, pero quieren evitar los accidentes. Voy a darles un ejemplo para que se hagan una idea muy precisa de lo que estoy hablando. Hoy en día, en un coche medio, el contenido de seguridad digital ronda los $350. Dentro de solamente 4 años, esa cantidad superará los $1,200. O sea que esa cantidad será multiplicada por 4. Eso es lo que antes he hablado de crecimiento secular. Eso es lo que llamo el crecimiento secular. Y eso es lo que encontramos en la cartera de Thematic Safety. Tenemos una compañía que se llama Aptiv, por ejemplo, que nos gusta muchísimo en ese subsegmento. Luego está la seguridad diaria, relacionada con nuestra vida cotidiana, desde el control de acceso, la vigilancia de seguridad y el control de plagas. Y en ese subsegmento, el control de plagas es un negocio que nos gusta mucho porque es en constante crecimiento bajo el efecto combinado de la globalización y el calentamiento global. Porque con la globalización, las pequeñas plagas de insectos viajan con nosotros. Y con el calentamiento global, están colonizando territorios donde antes no podían aclimatarse. Y por eso invertimos en compañías como Rentokil o Rollins, que son los 2 líderes mundiales del sector. Y por último, la seguridad del trabajo. Y en ese subsegmento, la regulación es uno de los principales impulsores de ese subsegmento. Cubrimos la seguridad del personal, la seguridad de las empresas y también la gestión de residuos peligrosos. Entonces, como pueden ver, tenemos un universo muy diversificado que agrupa muchas oportunidades de inversión. Impresionante, Matías. Realmente cuando uno piensa en el término seguridad, creo que a la mente lo primero que nos viene es la seguridad física y pensar en empresas de seguridad en el concepto que tenemos, por lo menos acá en esta región del mundo. Pero es extremadamente útil este pantallazo que nos has dado y esta, digamos, bajada a tierra
de cómo el concepto de seguridad puede empezar en cosas tan menores como el control de plagas, que en definitiva, como bien vos decís, también hace al concepto de seguridad, y pasar desde la seguridad automotriz, que no te quise interrumpir, pero si querés otro día discutimos de ese tema que me gusta mucho, hasta lo de los pagos digitales. Es muy bueno poder tener la chance de que vos nos hayas contado, digamos, todo lo que está por detrás de este concepto. Y cuando Gabriel me planteaba la chance de conversar contigo, yo creo que este tema de los fondos temáticos, digamos, cada vez, y de alta convicción, cada vez empieza a agregar también más valor en las carteras de los clientes. Entonces, en línea con eso, preguntarte o pedirte que nos cuentes cuál ha sido la performance de los fondos, qué es lo que ustedes han podido ver en cuanto a qué agrega un fondo de estos en términos de diversificación en las carteras tradicionales de los clientes. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, claro. Bueno, aquí en esta ilustración hay la rentabilidad del fondo desde la creación del fondo. Bueno, desde principios de años el fondo ha tenido un rendimiento positivo con un aumento del 26%, mientras que el mercado global de renta variable ha subido solamente del 5%. Por lo tanto, el fondo ha generado un exceso de rentabilidad superior al 21%. Eso nos agradece mucho. Y el año pasado, en 2019, el fondo ya había superado considerablemente al índice mundial de renta variable, con un aumento de 38% frente al 27% del mercado, es decir, un rendimiento superior al 10%. Y ese gráfico ilustra perfectamente la capacidad del fondo para generar un rendimiento superior tanto en las fases ascendientes como en las fases descendientes del mercado. Y bueno, en cuanto a la diversificación, lo primero que quiero decir es que la seguridad no es un sector, sino es una temática. Y la diferencia es muy importante porque en un sector la diversificación es muy baja, ya que todos los valores están sujetos a los mismos factores de riesgos. En un fondo temático ocurre totalmente lo contrario, o sea que la diversificación es muy importante. Por eso un fondo temático no puede compararse con un fondo sectorial, sino que debe compararse con un fondo de renta variable internacional. Y en el fondo Thematic Safety, la diversificación se asegura en dos niveles. Primero, a nivel del universo de inversión, y segundo, a nivel de la cartera. Como lo has dicho y lo he demostrado antes, el universo de inversión de ese fondo es muy, muy heterogéneo. O sea que tenemos empresas que crecen muy rápidamente, por ejemplo, al mismo tiempo que otras que crecen más lentamente, pero que generan mucho más dinero. Tenemos acciones growth y acciones value. Entonces tenemos un universo de inversión muy heterogéneo. Y a nivel de la cartera, como lo puedes ver aquí en el gráfico por la izquierda, invertimos más del 80% del fondo en compañías cotizadas en los Estados Unidos. Bueno, no es que somos enamorados de ese mercado. Nos gusta mucho, pero la explicación es que una empresa que quiere desarrollarse encuentra en los Estados Unidos el capital, los talentos, los conocimientos y todo lo que necesita para que crezca en el mejor ambiente. Por eso invertimos en compañías, invertimos 83% del fondo en compañías que están cotizadas en América del Norte. Pero lo que puedes ver en el segundo gráfico, aseguramos la diversificación del fondo por una distribución geográfica por exposición económica muy diferente. O sea que solo el 55% del fondo está expuesto a los Estados Unidos, la exposición económica. Y el resto del fondo está bien diversificado entre Europa, Asia desarrollada y los mercados emergentes. Y finalmente la distribución por capitalización de mercado muestra un sesgo para las pequeñas y medianas empresas. Eso es muy fácil de entender. Se debe a que estamos invirtiendo en los ganadores del mañana. O sea que invertimos en empresas que están al principio de un ciclo de innovación, empresas que se están preparando para el futuro. Y
esa es una característica que va a permanecer a medida que el fondo crece en tamaño. Y bueno, el último gráfico que voy a comentar aquí es la distribución de segmentos. Y como pueden ver, la diversificación está bien asegurada entre los diferentes temas de la cartera. Está clarísimo, es bien interesante esa aclaración respecto a la exposición geográfica, que es un sesgo que muchas veces en la información o en el material de marketing se juega a favor de Estados Unidos. Uno mira de dónde son las compañías y como vos bien decís, ahí están los talentos y está el capital, pero no necesariamente está el mercado, digamos, o donde la empresa opera. Y eso para mí desde ese punto de vista, es muy buena la aclaración. No sé si hay algo más que nos quieras comentar. Yo estoy viendo acá en pantalla los holdings principales, pero me parece que ha sido más que claro lo que nos expresaste, más que ir empresa por empresa, ir a los sectores, es de muchísima utilidad. Yo te quiero agradecer, Matías, primero por tu disposición, segundo por tu claridad, tercero por el tiempo, porque siempre tratar de expresar estas cosas en poco tiempo es clave y no siempre se logra, y tú lo has logrado perfectamente. Déjame hacerte una pregunta de algo que hablaste al pasar, que quiero dejarlo claro, y capaz que acá Gaby o Martín también pueden hacer alguna aclaración. Tú hablaste de las 4 estrategias que manejan hoy ustedes en Thematics Asset Management, y hablabas de un fondo, el Meta Fund, que de alguna manera hace un promedio ponderado de esas 4 estrategias. ¿Es una equiponderación? ¿Están los 4 estrategias de manera igual o lo ponderan en base a algún otro factor? No, es una equiponderación entre las 4 estrategias y reajustemos la ponderación a principio de cada mes. Así que el primer día de cada mes hay un cuarto del fondo invertido en las acciones del fondo Safety, un cuarto en Water, un cuarto en Subscription Economy y un cuarto en AI and Robotics. Y lo importante es que no invertimos en los fondos, invertimos directamente en las acciones. Así que es una inversión directa en las acciones. Esa era la segunda cuestión que te iba a pedir que subrayaras, porque me parecía interesante, tú ya lo habías dicho y te agradezco que lo hayas subrayado de nuevo. No es que sea un fondo de fondos, sino que se eligen y se toman directamente los equities. Y fui un poco para atrás en esto, porque creo que está bueno también que quienes están escuchando esta presentación, que por supuesto van a tener a disposición todo el material de cada uno de los fondos y en particular del de Safety que presentó Matías, pero que también sepan cuáles son todas las alternativas y que existe una alternativa en particular que les permite canalizar las 4 estrategias con un solo fondo. Te reitero el agradecimiento enorme a Gaby, también muchas gracias por ayudarme con la moderación, a Martín por el apoyo que siempre nos dan a nosotros. Y bueno, quedar en contacto también con quienes están del otro lado escuchando esta charla, acá en Beca a las órdenes para poder explayarnos más acerca de estas ideas o acerca de cualquier otra idea de inversión. Así que muchas gracias a quienes nos están escuchando y en especial a ti, Matías, por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos. Muchas gracias a Beca por darnos esta oportunidad. Y